La noticia, presten atención que todos ahora se hacen los que son decentes, los que no han tenido corrupción, como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde allí con Duque al parecer lo que robaron fue pero a diestra y siniestra. Y aquí les traigo un abogado que inmediatamente les descubrió la corrupción, lo sacaron sin más acá. O sea, si usted descubre la corrupción, pues el gobierno ultraderecha del uribismo lo sacaron y lo vamos a escuchar porque lo traemos aquí para que todos se den cuenta que esta corrupción no viene de Gustavo Petro, al contrario, dice él mismo que está descubriendo toda esta corruptela. Y este famoso centro donde está Claudia López, Angélica Lozano, donde está Cabal, Paloma Valencia, donde está Uribe, donde está toda esta gente que es la misma pendejada, la derecha, el centro, todo es lo mismo, y el uribismo, pues resulta que ellos tuvieron robos nada menos en San Andrés, esas casas que no valían un carajo. Miguel Uribe, que no le ha dicho a los colombianos el robo al parecer de lo que fue las inyecciones del COVID, que fueron sobrecostos, supuestamente no ha dicho nada. El uribismo no ha dicho de estas casas que no valían ni un carajo, las metieron por una millonada. No solamente eso, Gustavo Petro sí está diciendo que investigue todo el mundo que tenga que investigar. El abogado Ferney Garcera, que además merece un aplauso, claro un aplauso sí, por haber hecho lo que hizo, estando en la boca del lobo, pero que infortunadamente las autoridades decidieron mirar para otro lado. No. Esta es la carta. O sea, que tiene que conectarse ya para poder sacar. 8 de noviembre de 2021. No hay duda. Aquí el gobierno es Iván Duque Márquez. Señores, su temporada SAS y otras. Esa es la empresa que lo contrató a él para trabajar en la FIU provisoria. Entonces dice, denuncia por acoso laboral, imposibilidad de seguir el contrato por despido indirecto. Ese es otro asunto. Pero, un poquito. Otra vez, solo un poquito. Se expide con copia heridas a las siguientes entidades. Ay, mire. Fiscalía General de la Nación. FIDU Previsora. Barbosa, Procuraduría General de la Nación. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ministerio del Trabajo, en fin. Bueno, ya desarrolla todo un tema de acoso laboral que es abominable. Porque entonces, como se dan cuenta que él está encontrando cosas, lo ahogan en trabajo, lo presionan, lo acosan, lo señalan. Nadie hiciera nada, actualmente soterradamente estaban haciendo pues lo que se les diera la gana en materia de corrupción del siniestro. Al final de este, no se lo voy a contar ahorita, pero al final de este, un funcionario que le dijo a otro, óigame, aquí hay unos nombres, ¿por qué no revisamos qué denuncias existen contra ellos en la fiscalía? Porque fueron de la Unidad de Gestión de Riesgo de Eduardo José González y no pasó nada. Y un funcionario de la Presidencia de la República que parecía haber hecho caso omiso. Uy, no. La responsabilidad no solamente investigar lo actual, sino que entonces también tiene que llamar a las anteriores administraciones que tienen que responder por qué actuaban de la misma manera los contratistas. Claro, y mire, dice Andrew Puerti, tiene toda la razón. Es que ya venían mal las cosas en gestión de riesgo. Así es. Abogado Ferney García. Y eso es verdad, esto venía, presten atención todos los colombianos para que compartan, denle muchísimo like y también suscríbanse porque hay que crecer. Esta corrupción no se puede permitir en más en Colombia, ni por el presidente Gustavo Petro, tiene que sacarla, así como lo está haciendo, divulgando. Estamos hablando de unos buitres de la contratación. Que, pues cada vez que hay un cineasta en el país, pues ellos aplauden porque automáticamente sus registradores empiezan a sonar, ¿no? Ese es el tema. A mí me llaman para que revisemos el tema de fianzas, pero pues obviamente a mí me parece escandaloso porque hay una clara prohibición por parte de la Superintendencia Financiera frente a las pólizas en temas de contratación. Entonces pues le manifiesto, le digo, oye, esto está grave, pero me parece aún más grave que hay un tema de colusión acá es evidente. Mira, son las mismas empresas en estos contratos. Cuando se lo muestro, automáticamente un cambio, porque digamos que una investigación de esas no se hace un día para otro, sino que digamos que un periodo. Cuando se realizó este periodo de verificación, automáticamente me cargan. Cuando presento el informe final, eso fue un día viernes a las 11 de la mañana, le digo, mira, esto fue lo que yo encontré, esto es muy grave, esto es muy delicado, tú te puedes ver inmersa en situaciones penales, porque aquí hay una falta de control. No solamente, digamos, con lo que tú describes frente al tema de la colusión, sino que la forma como se hace el estudio del sector, como se hace el estudio de mercado, indica pues que obviamente hay una especulación muy alta frente al tema de los precios que finalmente se utilizan para comprar. Luego, el tema alarmante, le digo, mira, está pasando esto es muy grave. Como que lo recibí a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde de recibir el tenido como, no te preocupes que tú ya no vuelves. ¡Lo sacaron! Yo realmente no entiendo cómo pude colarme en la FIU Previsora, y lo digo colarme porque lo sacaron, el pues, gobierno si hubieran tenido, digamos, un poco de revisión de mi hoja de vida, se hubieran dado cuenta que permanentemente estoy trabajando en los mecanismos sobre los medios de los cuales se va en la contratación estatal. Yo he hecho, digamos, estudios sobre este tema, he publicado artículos frente a este tema, y realmente, pues, en ese momento, cuando yo decía estar allá, pues, veníamos de pandemia y tocaba trabajar en lo que fuera en ese momento. Entonces, digamos que eso tuvo que ver con ese encuentro y con el hecho de encontrar esas situaciones particularmente. Yo quisiera decir que, por ejemplo, digamos, la mafia con la que está peleando en este momento Carlos Carrillo no es una mafia cualquiera, es una mafia cualificada. Ellos tienen muchas empresas, tienen coartada completamente a los funcionarios tanto de la unidad de gestión de riesgo como de la FIU Previsora. Así como, digamos, como Juan Pablo, tú lo decías ahorita, de que la FIU Previsora, digamos que la unidad de gestión de riesgo no puede contratar, entonces su contratación la hace a través de la FIU Previsora, y se supone que la finalidad de que está la FIU Previsora es poder garantizar que no se van esos mecanismos de contratación. Finalmente eso termina siendo todo lo contrario. Lo que termina siendo la FIU Previsora es
obviamente con todos los formatos, ellos tienen todos los formatos y todo se legaliza y todo se cumple en teoría, pero en la vida real lo que pasa es que termina siendo la forma de hacer pasar como ciertas cosas que finalmente no se cumplen, porque finalmente lo que termina sucediendo es que la contratación pues está en manos, no son más de 40, 50 empresas, pero los contratos que yo les estoy contando a ustedes son contratos. Yo no vi un contrato que fuera menos de 15 mil millones de pesos, por ejemplo, en ese momento. Estamos hablando de contratos de 70 mil, de 80 mil, de 120 mil millones. Por ejemplo, ahí es muy importante, yo no sé, hasta donde yo recuerdo, Miguel Uribe Turbay aún no ha aclarado qué tiene que ver con el tema de las vacunas y cómo estamos hablando de contratos de 120 mil millones de pesos y mucha más plata, donde pues él también, yo pienso que le debe una explicación al país, pues porque en su momento sonó bastante en esas situaciones. Pero finalmente lo que yo sí quisiera decir es que esta mafia de contratación no es una mafia de contratación que sea de la administración Petro. Eso sería lo más injusto, porque justamente es la administración Petro la que entra a luchar contra la gravedad de la corrupción tan descarada que hay en esta entidad. Y obviamente eso no le va a gustar a los dueños los que tienen SATEP por el mando, no le va a gustar a los que están comiendo dentro de la entidad, que son personas que facilitan la coima, facilitan ya están enseñados. Luego, pues lo que tiene que pelear en este momento Carlos Carrillo es contra una mafia que trabaja de manera sincrónica entre las empresas y los trabajadores de ambas entidades. Creo que sí es muy importante que se piensen, por ejemplo, en mecanismos donde realmente se pueda entrar a revisar cómo se puede, por ejemplo... Abogado Ferney. Sí, abogado Ferney. Ahí tienen ustedes, la corrupción viene de estos gobiernos de ultraderecha toda la vida. Es que ya Gustavo Petro tiene enquistados los rateros ahí al parecer. ¿Y qué puede hacer si hay muchos que trabajan todavía del gobierno de Duque? No los puede sacar porque se meten en problemas, porque ellos son de planta. Así que gravísimo. Y de requisitos legales. Entonces se podría decir que dentro de esta red de corrupción, una de las protagonistas también es la fiduciaria, y que también tendríamos que entrar a revisar quién fue esa persona que hizo esta autorización de estos pagos. Sin ninguna duda, porque lo que genera el aval para que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo pueda girar, comprar, comprometer, atender las emergencias del país, es justamente un análisis jurídico que en teoría se hace desde la fiduciaria. Entonces, finalmente lo que termina haciendo la fiduciaria es un legalizador de ¿cómo se llama? Un legalizador de corrupción. De compra de servicios, de bienes, son escandalosos en todas las contrataciones. Usted arranca a medir, por ejemplo, desde MeToo, cuando fue la avalancha de MeToo, lo de San Andrés, y eso es como, por ejemplo, cuando el presidente decía, es que mire que detrás de cada olla, el policía siempre sabe que eso está pasando. Pasa exactamente lo mismo acá. Aquí todo el mundo sabe quién está robando, dónde están robando, pero obviamente quienes están robando, le contesta cualquier cosa a la Procuraduría, a la que, evidentemente mencionar. Y con esto, y tengo que hacer la salvedad, porque luego no van a decir, ay, es que están defendiendo. No, aquí no están defendiendo a nadie. Contratador de todo, ahí está el entonces presidente Iván Duque, condecorando al entonces director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Eduardo José González. Condecorando por su forma de atender la pandemia, o tal vez es que me podría yo extralimitar si hiciera otra afirmación. Pero es que el problema, y lo está diciendo nuestro invitado, lo está diciendo en este momento el abogado Garcera, el problema es la entidad. El problema, sí, la gente corrupta, por supuesto, es un problema, pero una entidad que no tiene controles y que además ponen a otra como notaria de las irregularidades para validarlas, como lo es la fiduprevisora Andrea, es algo que no debe ser y es algo que tienen que cambiar los gobiernos. Algún gobierno lo tiene que haber hecho. Y por eso, el condecorado de la foto, así como el señor Olmedo, ambos son lo mismo. Claro. Son lo mismo. Otra cosa es que el condecorado de la foto pues ha pasado de agache, pero basta ya. Y por eso insisto que el abogado Garcera es un valiente de la... Claro que sí, abogado. Quiero leerle un comentario de una de las personas que escribe esta hora en nuestro YouTube Live. Dice Alfredo Vanegas: ¿por qué no se dieron a la tarea de investigar con tanto énfasis en los gobiernos anteriores? Ahora sí ponen el grito en el cielo, solo porque es un gobierno de izquierda. Pero, apreciado Alfredo, lo que pasa es que ya cuando son corruptos simplemente todos tienen la misma bandera de la corrupción. Ya pierden toda... Ya vienen, sí, todos corruptos, ya eso es imposible. Solamente Gustavo Petro está intentando sacar esta corrupción porque para eso lo... El presidente de la República dijo que esto tiene que ser investigado. Desde el inicio del gobierno se advirtió a autoridades locales y a la población campesina que Caricato no era un problema que se arreglara tapando un boquete con un dudoso contrato, sino que había que liberar el agua y restablecer sus flujos naturales cortados por terratenientes. Esta indicación del presidente fue desobedecida por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Aquí está lo peor de estos años de mentira, cooptada por una corrupción estructural y profesional que nosotros debemos acabar, dijo el presidente Gustavo Petro. Le solicito a la Fiscalía investigar el contrato de Caricato por los 130 mil millones, como todos los contratos en los últimos 8 años. Los últimos 8 años creo que incluso alcanza a tocar gobiernos santos, porque recordemos que la unidad nace o se crea en el gobierno santos. Y no hay que imaginar, espero que esta entidad, cuando se creó, apareció pensada para beneficiar a la población que está en riesgos, que haya sufrido algún tipo de desastre, y que no haya sido una entidad creada para que cualquier persona llegue y pueda robar de manera fácil. Pues lo hacen, porque allí no hay filtros, que eso dan prácticamente a dedo, dan las contrataciones, mientras ellos se van a playa, brisa y mar, montando caballos, viajando por todo el mundo, como les he dicho, con la plata de ustedes los colombianos. Pero los colombianos votan por esa ultraderecha, que también la mamá de Duque está involucrado en el cartel de las marionetas, al parecer. También Miguel Uribe, con lo del COVID, las inyecciones, todo esto, y la ultraderecha
ahí sí no investigan nada, calladitos. Tenemos también lo de San Andrés, sobrecostos esas casas, y todo lo callan. Miren la mamá, ahí pueden leerlo, que la estaban investigando, pero como era el gobierno ultraderecha, nada pasó. Así que el gobierno Gustavo Petro está sacando en la corrupción de Colombia, pero es difícil, pero no imposible. Así que denle like y suscríbanse.